Y mientras avanzamos en la tarea de entregarles mayores detalles que se van conociendo con relación a los recientes ataques en contra de funcionarios del INPEC, precisamente nos vamos a detener en este tema para escuchar a varios de ellos. Quiero saludar a esta hora a la dragoneante Yurani Lopera, quien es una de las representantes de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias. ¿Cómo han estado? Muy bien, por fortuna, dragoneante Yurani. Quisiera comenzar por preguntarle, bueno, hemos tenido que reportar lastimosamente durante todo este fin de semana, hoy con el avance de la investigación y lo que se va conociendo en medio de los distintos casos aislados, pero que tienen una misma víctima, que son funcionarios del INPEC, precisamente sobre lo que ustedes analizan, piensan, sienten y están viviendo en medio de esta situación que muy seguramente para ustedes no es nueva. Sí, efectivamente, no es algo nuevo para nosotros, pero es importante dar a conocer como el sentir y la frustración de los funcionarios y de todo, especialmente del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, con una situación porque los ataques últimamente se han intensificado. No podemos realizar nuestras labores porque tenemos esa falta de garantías para poder realizar esa lucha contra la corrupción, que para nadie es un secreto que a veces en ocasiones se presta a nivel interno. Entonces, son varios ataques alrededor, en lo que ha corrido del año 2025, hemos recibido más de 270 amenazas y los últimos hechos creo que hablan por sí mismos. Entonces, sí, para nosotros como funcionarios, el tema laboral se vuelve demasiado complejo para poder seguir cumpliendo nuestra misión sin unos protocolos claros y sin unas, digamos que garantías para poder continuar ejerciendo esta labor esencial. Escuchábamos las dos líneas de investigación que adelanta a esta hora la Fiscalía, en la cual avanzan precisamente en las investigaciones. Una decían, escuchábamos hace unos minutos a la funcionaria, decía, es de índole administrativo, y la otra tiene que ver precisamente con amenazas, donde se concentran también la principal o los principales, como principales puntos de vulneración, los departamentos del Valle del Cauca, en la zona del eje cafetero, pero también muy específicamente en Cali. ¿Cuál es el panorama para ustedes? ¿Qué es lo que ustedes viven en el día a día? ¿Qué nos puede describir? Bueno, digamos que siempre para nosotros y en los últimos digamos que últimos 2 años o más, se ha intensificado el tema de ataques contra funcionarios y que sabemos que son retaliaciones porque es un mismo modus operandi. Recibimos unos videos, unos panfletos de parte de unas bandas organizadas donde nos declaran objetivo militar si no se cumplen a nivel gobierno con ciertas, eh, con ciertos, digamos que peticiones, y nos convertimos nosotros como cuerpo de custodia y vigilancia el blanco de esos ataques al no acceder como a esas peticiones. Sí se habla de digamos que de unos lugares o sectores del país donde el nivel de riesgo es más alto, pero para nosotros a nivel seguridad, nosotros somos del orden nacional, tenemos establecimientos de reclusión en todo el país, entonces digamos que las zozobras en todos los establecimientos, desde el más pequeño hasta establecimientos tan importantes como Bellavista, en el caso de Medellín, como La Modelo en el caso de Bogotá. Entonces, es un temor al salir de los turnos de servicio, es un temor también incluso dentro de los patios, pensamos también en los privados de la libertad, a quienes de una u otra manera, por medidas preventivas, se les de pronto priva de poder acceder a las visitas de sus familiares, porque pues entendemos que no todos tendrían, no todos los privados de la libertad están involucrados, digamos que en estas amenazas y en estos hechos,
pero que se ha obligado pues como que a que se tomen medidas que también nos afectan a ellos, nos afectan a nosotros, a nuestras familias. Eh, no digamos que la situación que vivimos es caótica y necesitamos garantías de seguridad para poder haciendo nuestra labor en los establecimientos de reclusión, que no es fácil, no es fácil porque atender la población privada de por sí con el sistema penitenciario como está, de por sí ya es difícil. Y fuera de eso, tener como la zozobra de estar tan vulnerable cuando salimos a descansos, digamos que se vuelve muy, muy tensionante para nosotros cumplir con esta labor. Usted ha tocado varios puntos clave que me gustaría desarrollar en medio de esta conversación, pero antes habló además de esas peticiones cuando se trata de las amenazas por parte de grupos, de bandas criminales. ¿A qué peticiones se refiere? Digamos que nosotros desde hace pues algún tiempo hemos recibido amenazas de unas bandas delincuenciales que se hacen llamar el MAP, que no podría yo decir que son ellos los responsables de estos ataques porque desconozco pues como detalles de la investigación, pero sí son como retaliaciones donde en los panfletos se manifiesta que son retaliaciones para porque no se accede, digamos que a unas mesas de diálogo, porque no se ha accedido a permanencia de privados de la libertad en los establecimientos de reclusión que, digamos, que ellos exigen, que no se den traslados o que se den unos traslados donde se concentren privados de la libertad que hacen parte de unas mismas organizaciones dentro de un establecimiento. Eh, digamos que también como el tema de control, de denuncias, de impedir el ingreso de, digamos que de estupefacientes, de alcohol y otras sustancias. Entonces todo eso se convierte para nosotros en una retaliación cuando los funcionarios no acceden a eso. Mire, usted me hablaba además de las garantías de seguridad que están pidiendo a propósito de esta muy delicada situación en materia de seguridad, que cuando salen de descanso la situación se vuelve bastante compleja y de mayor riesgo para ustedes. Veíamos además, mientras que conversábamos, las imágenes de esta reunión, de esta cumbre de seguridad en la que adelantada, a propósito de los hechos recientes en la que participaron el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, el director del IMPEC, de la policía también, la fiscalía. Ellos determinaron una serie de medidas de las que ya hemos ido teniendo conocimiento para hacer frente a estos ataques. Entre esas medidas, para hacer un recuento, hablan de la creación de un grupo especial de investigación conformado por la policía y la fiscalía. Recompensa por 50 millones de pesos también para tener información sobre los hechos recientes. Redoblar la protección de los guardias, la utilización de nuevas tecnologías, la persecución de organizaciones criminales. Aquí, posterior a estos anuncios de las medidas a adoptar, hemos tratado de escuchar, de hecho, a varios de ustedes para conocer lo que piensan de las medidas adoptadas. Personalmente considero que las medidas deben ir más allá porque es que son las vidas de nuestros funcionarios. Entonces, digamos que para nosotros, yo en lo personal particular agradezco mucho, digamos que la buena voluntad del señor ministro, de mi coronel, el director general del IMPEC, porque acuden como a todos esos llamados en pro de garantizar nosotros nuestra seguridad y nuestra vida, pero sí pensaría que las medidas tienen que ser más urgentes a través de la declaración de una emergencia carcelaria para que se pueda tener un presupuesto para comprar, para dotarnos a nosotros de los elementos de protección que necesitamos y que no pueden dar espera. Entonces, sí pensaría que deben ser más amplias esas garantías, las medidas que se consideraron como primera medida fácil me parecen excelentes, pero sí creería que se debe decretar una emergencia. Adicional a esto, pues aprovecho el escenario para manifestar que nosotros también en este momento cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca las garantías
un reconocimiento pensional y para la actividad de alto riesgo que desempeñamos nosotros, los cuerpos de custodia y vigilancia. Son una cantidad de vidas que hemos ofrecido durante años y que se han integrado con nosotros, la función que nosotros cubrimos es esencial, es el riesgo de una sabemos que las consecuencias de las enfermedades mentales que de alguna manera hemos desarrollado por las turnos, por las tensiones que se viven en las cárceles, la vida es que el nivel de riesgo y hay una disminución de nosotros porque nuestro riesgo es inminente y nosotros todos los días no, últimamente no han pasado 2 meses, un mes sin que estemos un cuerpo de uno de nuestros compañeros. Entonces, pues valga como aprovechar pues como el momento para decir, bueno, miremos las cárceles porque necesitamos digamos, un compromiso mayor de parte de los gobiernos, del gobierno que está presente, de los que ya pasaron, que en su momento nos brindaron unas garantías y de los garantías mayores de seguridad, porque nosotros dentro del establecimiento, digamos que tampoco portamos armamento, porque estamos custodios privados de la libertad y trabajando para su atención, digamos, psicosocial y de tratamiento. Portamos armamento solo únicamente cuando vamos a trasladar privados de la libertad, pero no tenemos que disponibilidad de armamento para nosotros realizar nuestras otras funciones, para realizar otros desplazamientos, ni tampoco, pues nosotros digamos que somos un cuerpo civil uniformado, entonces cuando salimos de nuestro turno nosotros somos, digamos que personas del común, que estamos 100% expuestas a pesar de lo que enfrentamos cada día adentro y también entender y hacerles saber como a quienes son los autores de esto que nosotros somos, no, simplemente custodiamos, cumplimos nuestra misión y tenemos un trabajo normal y que muchas veces nosotros incluso somos como los primeros respondientes de toda esta problemática, pero nosotros como dragoneantes, suboficiales y oficiales del INPE no tenemos ese alcance para nosotros poder garantizar o evitar un traslado de alto perfil o decidir si se hace una mesa de diálogo o no se hace, o se avanza o no se avanza. Incluso yo diría que el IMPEC ha sido un pionero porque hemos tenido, digamos que, la buena voluntad y la política, diría yo, de poder trabajar como en pro de la paz y de conservar como que los establecimientos penitenciarios se conserven como en plena paz, a pesar de pues muchas problemáticas que tenemos, pero pienso que nosotros todo el tiempo a veces que es un trabajo invisible, pero veo como las directivas y de ahí para abajo trabajamos todos los días como para desarrollar nuevas políticas en pro de la resocialización y poderle devolver a la sociedad personas que quieran vivir en ella, que se armonicen con la norma, pero pues de ahí a que nosotros seamos responsables con nuestra vida, sí creo que hay una incoherencia allí en esas acciones. Es la dragoneante Yurani Lopera, es representante de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Quisiera cerrar con esta pregunta porque usted decía o sugería que se declarara una emergencia carcelaria para poder garantizar los recursos que se requieren para ustedes contar con esas garantías, elementos que les faltan para su protección también y para el ejercicio de su labor, que como decía es de un riesgo inminente. Lo que me hace entender dos cosas: estamos hablando de una falta de presupuesto, pero también de este tema de elementos que me llama mucho la atención, con qué elementos cuentan y con cuáles no. ¿Cómo están ejerciendo su labor? Lo pregunto específicamente también y quiero tomarme un espacio para mencionar lo que en uno de los informes que presentamos en Noticias Caracol decía otro de los funcionarios del IMPEC, decía: la seguridad para los guardias es mínima, lo único que tenemos es un botón de pánico para cuando algo sucede. ¿Qué nos puede decir al respecto? Realmente hay establecimientos penitenciarios del orden nacional donde ni siquiera hay un botón de pánico. Entonces, digamos que
para nadie es secreto que el IMPEC no es autónomo en el manejo de su presupuesto. Para ello está la Unidad de Servicios Penitenciarios, que es la USPEC, y son ellos quienes a través pues como de las necesidades y de las necesidades que le presente el IMPEC de manera anual, son quienes priorizan de acuerdo al presupuesto que tienen, pues las necesidades de dotación y de infraestructura para los centros penitenciarios. Nosotros, digamos que lo que tenemos para estar dentro de los establecimientos y controlar los patios son unos TONFAS. Últimamente creo que se dotó de gases que son de uso manual, pero en sí como tal nosotros no, los chalecos, digamos que los chalecos blindados son únicamente como para el servicio dentro, en las garitas o en las remisiones o traslados de privados de la libertad, pero digamos que no son, no hay razón, digamos, para todo personal. Adicional a eso también sería importante que la Comisión Nacional del Servicio Civil pudiera adelantar o hacer un esfuerzo adicional porque hay unos procesos de incorporaciones que están en curso para aumentar el pie de fuerza en los establecimientos, y digamos que también sería muy bueno que se pudiera dar celeridad a esos procesos para nosotros poder también tener acompañamiento de personal nuevo que nos pueda apoyar ante estas situaciones. Entonces sí pensaría yo que se requiere, digamos que más armamento adicional a eso, pues lo que de pronto una de las medidas que se pedía y era que se pudiera dotar a los funcionarios se le autorizara el porte de armas para defensa, legítima defensa, obviamente, no para otras, pero sí que de pronto nosotros, porque realmente lo que se decía es, nosotros somos tratados como, sí, funcionarios, personas, pues, digamos que elabora en otras entidades, entonces nosotros para poder adquirir armamento nos autorizan es la tenencia, más no el porte como tal, que sería para defendernos en los desplazamientos hacia la casa y demás, o cuando salimos, digamos, de los turnos de los establecimientos. Pues ahí está entonces este panorama de seguridad. Es clave poder escuchar las voces de quienes precisamente viven ese día a día y los riesgos en materia de seguridad en el ejercicio de su labor. Muchísimas gracias por este contacto, por hablar con nosotros, con Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y a propósito, 6 de la tarde, 29 minutos, tenemos que hablar de los hechos registrados en el Valle del Cauca. 2 funcionarios del IMPEC fueron atacados en Palmira. Uno murió y otro permanece hospitalizado, lastimosamente en muy grave estado de salud. Allí las autoridades desplegaron un operativo especial para identificar a los responsables. Vamos a detenernos en lo sucedido allí, por eso quiero saludar a esta hora al señor Norberto Gutiérrez, él es secretario de la Unión de Trabajadores Penitenciarios del Valle. Bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Bueno, muy buenas noches para toda la teleaudiencia y para toda la mesa de trabajo. Bueno, ¿qué nos puede comentar de lo que usted también haya conocido sobre lo sucedido allí en Palmira? Bueno, las novedades en Palmira y la historia lo muestra es general en el Valle del Cauca. Basándonos en lo que sucedió en Palmira el día viernes, pues se suma a estos hechos que a nivel nacional se vienen presentando en contra de los servidores penitenciarios. Ese mismo día fue la escalada sicarial o terrorista que inició en Bogotá, estuvo en Palmira, también al día siguiente se presentó en otras ciudades, Armenia. Entonces el llamado es de alerta, de mucha preocupación, de pánico total, y el llamado nacional es nos están matando. Creo que es un llamado que alerta a las autoridades y al gobierno nacional. Y de hecho eso que usted nos dice, las mismas autoridades lo precisaron, ya lo escuchábamos hace algunos minutos, es precisamente el Valle del Cauca uno de los focos de mayor riesgo para los funcionarios del IMPEC. ¿Qué nos puede decir? ¿Por qué razón
Bueno, el Valle del Cauca por años ha sido, digamos, caracterizado por ese actuar delincuencial de las diferentes bandas. De norte a sur en el valle podemos tratar de funcionarios que han caído víctimas de estos atentados, ya sean homicidios, atentados sicariales, hostigamientos a sus viviendas, a sus familias, y en estos momentos que ya escaló a nivel nacional, pues es solo ser funcionario penitenciario para ahora ser víctima. Se convirtió entonces ahora en el Valle del Cauca, ya no solo en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional. La ruleta del servidor público, ¿a quién nos va a tocar? Por eso nuestra llamada. Nos están matando, gobierno, nos están matando. Sobre lo que se ha dicho también en la más reciente reunión adelantada con altos funcionarios, digamos, pertinentes para tomar decisiones y medidas a propósito de estos hechos recientes, ¿usted ha conocido los resultados de las medidas adoptadas? ¿Qué le parece? ¿Qué opina? Bueno, cada que suceden esos hechos lamentables con nuestros funcionarios, con nuestros compañeros, son las mesas de trabajo, mesas de seguridad, consejos de seguridad, pero vemos que por parte de los entes territoriales propiamente, pasó en Bogotá hace un año y medio, un poco más, el propio director de un establecimiento carcelario como La Modelo, asesinado. Entonces, la reacción inmediata se avanza. Estamos en el Valle del Cauca, ya no son solamente estos dos casos, tenemos muchos más en los últimos 3 años. La Fiscalía General de la Nación, la propia Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca. La reacción es poca, casi que inexistente, porque exigimos nosotros de forma permanente y constante a las autoridades que se den los resultados, que se pueda individualizar estos autores intelectuales y materiales de cada uno de estos hechos, pero seguimos en la llamada, seguimos esperando estas medidas y que den buenos resultados que permitan brindarnos la seguridad al ejercicio de nuestra labor. Una labor con un riesgo permanente. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos a esta hora, por contarnos un poco de esta delicada situación que atraviesan. Adelante, dígame. Quería aprovechar este momento para hacer un llamado y un informe a la ciudadanía en general, a las autoridades y a la misma delincuencia. Nosotros, los trabajadores penitenciarios, no hacemos parte de la lucha armada de este país, una lucha armada que por décadas se ha presentado. Nosotros, los trabajadores penitenciarios, somos servidores públicos que nos esmeramos por brindar un servicio adecuado y por garantizar ese servicio esencial del Estado. Pedimos que como tal seamos tratados, respetados y que termine esta ola de violencia en contra del trabajador penitenciario. El llamado que hacen desde el Valle del Cauca, uno de los departamentos de hecho más golpeados en esta materia. Muchísimas gracias a usted por este contacto.